Período fetal. Los procesos relacionados con la transformación o conversión de un embrión en un feto se van dando de una manera gradual, pero estos cambios son muy significativos porque implican que los primordios de los órganos que se han formado durante el periodo embrionario se empiecen a desarrollar de una manera más profunda. El desarrollo durante este periodo fetal estará entonces directamente asociado con un rápido crecimiento del cuerpo y la diferenciación de los diferentes tejidos, órganos y sistemas corporales. Un cambio que es notable durante el periodo fetal está directamente relacionado con el crecimiento de la cabeza que se va ralentizando, es decir, que se va disminuyendo, y un rápido crecimiento del resto del cuerpo. El ritmo del crecimiento del cuerpo entonces durante el periodo fetal es muy rápido y el incremento del peso corporal durante las últimas semanas de gestación es muy marcado. Los periodos de crecimiento continuado normal se pueden alterar con intervalos prolongados de ausencia de crecimiento, que esa es una característica importante de este periodo fetal. Clásicamente se ha distribuido el periodo fetal desde un punto de vista clínico en 3 trimestres. Estos trimestres cada uno va a tener 12 y hasta 13 semanas en lo que es fisiológico. El primer trimestre, que irá hasta las 12 a 13 semanas, estará caracterizado por el desarrollo de los sistemas corporales principales. El segundo trimestre, que irá desde la semana número 13 hasta la 24-25, estará caracterizado por un aumento considerable del tamaño corporal, y el tercer trimestre, que clásicamente irá desde la semana 24 hasta la 37 o incluso hasta la 39 si tienen en cuenta las 13 semanas como división de cada trimestre, estará relacionado con el periodo en el cual se considera que es viable un ser humano, es decir, que haya supervivencia asociada a el desarrollo de los diferentes órganos y sistemas corporales. Hay varios parámetros y características externas que se le pueden visualizar al feto para poder calcular lo que llamamos la edad fetal. Dentro de estas, la longitud cefalocaudal o la longitud occipucio-coxis son las más utilizadas para determinar la edad durante el primer trimestre, dado que la variabilidad en el tamaño fetal durante este periodo es poca. Ya en los trimestres 2 y 3 es posible la identificación de estructuras que se pueden medir ecográficamente y que permiten también el cálculo de esta edad fetal. Dentro de estas encontramos el diámetro biparietal, que es el diámetro de la cabeza entre las que llamamos las eminencias parietales, que directamente se asocian con estos huesos parietales, el perímetro cefálico, el perímetro en el abdomen, la longitud del hueso fémur y la longitud incluso del pie también se ha usado. El peso corporal a menudo se utiliza como un criterio para estimar la edad fetal, aunque pueden ocurrir situaciones de discrepancia entre la edad y el peso corporal, especialmente cuando hay alguna patología de base, tanto materna como fetal, que haga que se altere el peso corporal y por lo tanto
que haya entonces una lectura inadecuada de la edad fetal ecográficamente dada por este parámetro. De manera que la determinación del tamaño del feto son útiles para los médicos ginecobstetras en el sentido de poder hacer un seguimiento de esa edad fetal a través del uso de la ultrasonografía o ecografía. Aquí tenemos entonces una imagen ecográfica de un feto de unas 9 a 11 semanas, 12 semanas, es decir, en el primer trimestre, donde podemos observar varias estructuras como la cavidad amniótica con su líquido, está la cavidad coriónica y estaría la zona de implantación. En ese sentido, aquí nos están mostrando la medición de la longitud cefalocaudal, también llamada occipucio coxis. Mediante el ecógrafo, esta longitud es convertida en edad gestacional en semanas y días. Con esta tabla que tenemos aquí a la derecha, podemos observar entonces la comparación de las unidades de tiempo de gestación y cómo se puede calcular una fecha probable de parto. Entonces, con la medición ecográfica podemos determinar la edad probable del feto y con esto hacer una predicción de una fecha probable de parto. Dependiendo entonces de la confiabilidad de la fecha de última regla que haya dado la gestante, se puede también hacer una predicción de la fecha probable de parto de la edad gestacional y con esto entonces hacer la programación de esos controles prenatales. Nosotros podemos tener con una fecha de última menstruación confiable que la gestación humana dura aproximadamente 280 días, que corresponden a unas 40 semanas, y que con la fecundación irían pues 14 días menos, teniendo en cuenta si tenemos un ciclo regular que la ovulación se va aproximadamente al día 14 y el periodo de ventana fértil estará también en ese momento, que la gestación duraría 266 días desde el momento de la fecundación para unas 38 semanas. Sin embargo, se manejan rangos y el rango de una gestación a término normal tiene de las 37 hasta las 41 semanas de posibilidad. Esto no va en directa consonancia con los meses de un calendario, porque nosotros sabemos que hay meses que tienen 28 días, otros 30 y otros hasta 31, si es año bisiesto, febrero tiene 29 días, de manera que nosotros no calculamos la edad gestacional en meses, sino la calculamos en semanas. Observen la discrepancia que hay entre meses lunares, es decir, los que se tienen en cuenta 4 semanas para cada mes por el cambio de las fases lunares versus un mes calendario, no hay asociación. Entonces lo que nosotros tenemos en cuenta son las semanas de gestación, que como lo hemos comentado se pueden calcular con la fecha de última menstruación que sea confiable o con la medición ecográfica de los parámetros que acabamos de mencionar. A continuación vamos a ver algunos aspectos, digamos, destacados y relevantes de las semanas del periodo fetal. Recuerden que el periodo fetal está constituido entre la semana 9 y el momento del parto, que en lo normal, a término iría entre las 37 y 41 semanas. Por debajo de las 37 semanas consideramos que es un parto prematuro y por encima de las 41 consideramos un parto posmaduro o postérmino. En ese sentido ambos son perjudiciales, tanto el prematuro como el posmaduro son riesgosos
sin lugar a dudas el prematuro va a tener una mayor morbimortalidad, pero también el posmaduro tiene ciertas complicaciones asociadas al envejecimiento placentario. Durante las semanas 9 a 12, que serían la primera parte de ese periodo fetal y estaríamos en el primer trimestre, tenemos algunos cambios que son importantes. La cabeza constituye aproximadamente la mitad de la longitud cefalocaudal o de la longitud occipucio-coxis. Tenemos una cara ancha, unos ojos separados, hay unas orejas de baja implantación que después deberán tomar una posición habitual, unos párpados fusionados, aparecen los centros de osificación primaria a nivel del cráneo y los huesos largos. También hay una consecución de la longitud definitiva a nivel de las extremidades superiores. También tenemos unos genitales externos que inician el proceso de diferenciación. Tenemos también la presencia de unos movimientos musculares a nivel de las extremidades tanto superiores como inferiores. Recordar que la hernia fisiológica se genera en la cuarta a sexta semana del desarrollo, pero tiene una resolución completa durante este momento entre la semana 11 y 12. Un proceso importante que se da en este periodo es la eritropoyesis hepática y esplénica. Recuerden de lo que se habló en placenta y membranas fetales, que el alantoides y el saco vitelino o vesícula umbilical tienen una importante función hematopoyética durante las primeras semanas de gestación, pero después aparece el hígado y el vaso como unos órganos importantes en la eritropoyesis hacia el periodo fetal más tardío. El hueso se constituirá en sus dos constituciones histológicas, hueso compacto y hueso esponjoso, que le permitirán entonces el origen de las células sanguíneas al hueso. Pero mientras eso sucede, el hígado y el vaso van a ser los protagonistas en este proceso hematopoyético. La formación de orina entonces se iniciará también durante la semana 9 del desarrollo. Es una orina que va a ir modificándose en su contenido, que hará parte del líquido amniótico en esta cavidad que se había mencionado en el capítulo de placenta y membranas fetales. El feto absorbe y reabsorbe parte de ese líquido amniótico tras la deglución, que es intensa durante este periodo, y ese intercambio de componentes eliminados y deglutidos por el feto, pues son lo que hacen también importante el recambio de líquido amniótico durante toda la vida fetal. Aquí tenemos una serie de láminas que nos ayudan a esta comprensión. Entonces esta ya la habíamos observado, pero aquí hay que pensar es en la longitud cefalocaudal, que como mencionamos es un parámetro para medida gestacional, pero aquí hagamos hincapié en que la longitud de la cabeza es aproximadamente el 50% de la longitud cefalocaudal. O sea, la cabeza y el cuerpo son simétricos, aproximadamente un 50-50. En esta podemos observar entonces un feto también de esta edad gestacional ubicado entre las 9 y 12 semanas. Vemos también como la cabeza es el 50% de la longitud cefalocaudal. Vemos también el desarrollo del trofoblasto, que lo habíamos mencionado en el capítulo de membranas fetales y placenta. Vemos también algunos datos importantes del desarrollo óseo, como habíamos mencionado, los centros de osificación en algunos huesos largos y también en los huesos del cráneo. Vemos también la hernia umbilical, que es fisiológica, que está en proceso de resolución. También podemos ver
eh, cómo hay un desarrollo marcado a nivel de la reja costal, que también son huesos de tipo largo con osificación endocondral. Aquí en este lado vemos lo mismo, pero centrarnos mucho en la longitud cefalocaudal y ese 50% que le corresponde a la longitud cefálica. Aquí también vemos algunos ejemplos donde podemos ver la resolución de la hernia fisiológica. Es importante desarrollo de las extremidades superiores que alcanzan su longitud definitiva, la baja implantación del pabellón auricular. También tenemos el desarrollo sexual. Aquí tenemos, por ejemplo, algo ya de desarrollo de unos genitales externos. En esta ecografía de 3D, pues vemos la longitud cefalocaudal con respecto a la cabeza el 50%. Vemos también la baja implantación del pabellón auricular, la consecución de la longitud de la extremidad superior como definitiva. Vemos algo de desarrollo de genitales externos, de manera que hay unos cambios que ecográficamente se pueden observar cuando una ecografía pues de detalle. Aquí podemos ver también el fenómeno de resolución de la hernia fisiológica, vemos el desarrollo genital, también el gran desarrollo de extremidades superiores. De la misma manera en esta, vemos ya también cómo hay un buen desarrollo trofoblástico a nivel de placenta y membranas fetales, hay un buen desarrollo. Miremos acá también lo marcado del desarrollo vascular, la resolución de la hernia fisiológica, la baja implantación del pabellón auricular, es decir, datos que habíamos mencionado anteriormente. Durante la semana 13 a 16 de este periodo fetal, encontraremos entonces que hay un marcado crecimiento corporal y de una manera acelerada. Ya, como le habíamos dicho, la cabeza ralentiza el crecimiento, por lo tanto, en comparación al tamaño general, pues la cabeza disminuirá su tamaño y los miembros inferiores entonces iniciarán ese proceso 2 semanas después que los miembros inferiores en desarrollo, por lo tanto su longitud incrementará durante este momento. Ya hay un movimiento más coordinado de las extremidades y es un movimiento que puede ser ecográficamente visible. Aparecen esos movimientos oculares lentos y eso implica que hay desarrollo del sistema nervioso central. Aparece ese patrón de implantación del cuero cabelludo y aquí lo podemos observar en esta gráfica. Entonces estaríamos durante este momento, miren cómo significativamente la cabeza cambia a sus proporciones, aproximadamente será ya una tercera parte de la longitud corporal. También se presenta ya una mayor maduración a nivel de las gónadas. Hay una diferenciación de la gónada hacia testículo ovario desde esa gónada indiferenciada. Inicia el proceso de folículo-génesis a nivel ovárico. Hay una posición de los ojos de una manera ya casi definitiva. Las orejas empiezan su implantación adecuada. Empieza el proceso de osificación de una manera activa y por eso se pueden ya ver los huesos a nivel ecográfico. Aquí vemos entonces un feto durante este periodo de desarrollo. Miremos ya la implantación de las orejas ya casi es definitiva, la posición ocular es ya más marcada. Miremos el buen desarrollo de la extremidad superior. Aquí ya vemos un buen desarrollo de la extremidad inferior con respecto a la superior. Vemos también esa buena implantación de la oreja con respecto a la posición ocular. Ya en la semana 17 a 20, pues vemos una reducción en el ritmo del crecimiento. Aquí vamos a empezar una ganancia de peso. Ya hay una percepción por parte de la madre de los movimientos fetales.
Aparece una piel cubierta por un vello que es delgado, que se denomina el lanugo, y aparece una cubierta grasa sobre la superficie fetal que la denominamos el vérmix caseoso. Este vérmix caseoso hace referencia al desarrollo de las glándulas sebáceas que producirán entonces su secreción exocrina que va a terminar en la piel. Ese vérmix es importante desde el punto de vista protectivo para el líquido amniótico, que tiene algunas sustancias que pueden ser en cierto punto irritantes para la piel fetal. Pues el vérmix protege y también ayuda a preservar el calor. También tenemos un desarrollo a nivel genitourinario ya más marcado. Hay una formación de útero, hay una formación del canal vaginal, ya el desarrollo de ovogonias y de folículos primordiales es marcado durante estas semanas. En cuanto a los varones, pues inicia el descenso de los testículos que están en el retroperitoneo. Los testículos pues deberán descender hasta quedar en la posición escrotal definitiva, pero en este momento es cuando empieza ese proceso de descenso a nivel del retroperitoneo. Tenemos un desarrollo de folículos pilosos más marcado, por lo tanto las cejas y el pelo serán un poco más visibles. Eso lo tenemos aquí en estos dos especímenes de fetos que están durante este periodo. Aquí vemos en este que tiene como unas casi 20 semanas la presencia del vermis caseoso, lanugo, también miremos cómo la piel tiene un aspecto un poco rojizo, y eso es debido a la ausencia de tejido adiposo o una escasez en el tejido adiposo. Miremos la implantación del pabellón auricular, ya está a nivel casi que definitivo. También vemos el buen desarrollo vascular, miremos también el buen desarrollo óseo a este punto. Aquí en este podemos ver ya las cejas, vemos ya la buena posición de los ojos con respecto a la cara, vemos la implantación de los pabellones auriculares, que también ya es bien marcada. En la semana 21 a la 25, es decir, ya estamos concluyendo el segundo trimestre, tenemos un incremento considerable en el peso corporal y hay una mejor proporción en las relaciones de los segmentos corporales con respecto a la totalidad del cuerpo. Hay una piel que es arrugada, rojiza o rosácea, que la luz le puede pasar con mayor facilidad. Ese tono rojizo es debido a la gran cantidad de lechos capilares que están subdérmicos. También tenemos una mayor, digamos, acentuación o desarrollo en esos movimientos oculares, en los reflejos de tallo cerebral. Hay un importante desarrollo a nivel pulmonar con la aparición del surfactante pulmonar que lo producen las células de los alvéolos llamadas neumocitos tipo 2. Hay un buen desarrollo a nivel de las uñas y rasgos en los dedos de las manos. Estos feticos de 22 a 25 semanas en Colombia no son viables debido al desarrollo en UCIs neonatales, pero en otros países del mundo estos fetos pueden sobrevivir en unidad de cuidado intensivo por la viabilidad que se tiene en otros países. Sin embargo, el riesgo de mortalidad es muy alto por la inmadurez que se presenta a nivel del sistema respiratorio y el sistema nervioso, que tienen un desarrollo un poco más lento. Aquí entonces vemos un recién nacido prematuro extremo que tiene unas 25 semanas de gestación. Ellos pues tendrán que ser conectados a ventilador, estar en unidad de cuidado intensivo neonatal, mirar mucho el calentamiento corporal porque su riesgo de mortalidad es altísimo. Sin embargo, miremos el buen desarrollo que tiene a nivel de la segmentación corporal. Sin embargo, miren las manos que
no se le ven bien las líneas y los pliegues porque falta desarrollo, aunque ya hay uñas. Miremos también cómo esa piel está faltante de tejido adiposo, por eso se ve la piel así. Sin embargo, se alcanza a ver el lanugo. Yo creo que alcanzan a observar que se ve como algo de vellito corporal, que ese es el lanugo. Y es un bebé que pudiera vivir también. Miren cómo está el desarrollo de los caracteres del pabellón auricular. Le falta desarrollo a este bebé, pero podría potencialmente vivir si tiene buen soporte en unidad de cuidado intensivo neonatal y también si sus condiciones se lo permiten. En las semanas 26 a 29, es decir, ya estamos tercer trimestre, pues ya la viabilidad fetal aumenta. Entre más maduro en el periodo del tercer trimestre esté el fetico, pues será más fácil su supervivencia. Sin embargo, de 26 semanas hacia arriba en UCI neonatal, con todos los cuidados del caso, pues puede haber supervivencia más alta. El desarrollo pulmonar en este momento del desarrollo es muy importante y permite el intercambio de gases con la atmósfera. El sistema nervioso ha madurado a un punto en que puede haber movimientos coordinados respiratorios, que puede haber control de temperatura corporal. Sin embargo, a estos bebés se les debe ofrecer cuando nacen en este momento un soporte ventilatorio y un soporte en incubadora para evitar pérdida corporal o evitar que haya deceso por un patrón ventilatorio alterado. Ellos ya tienen un buen desarrollo en cuanto a la apertura de los párpados, aunque permanecen la mayoría del tiempo con los párpados cerrados. Hay un buen desarrollo de ese vermis caseoso y del lanugo. El pelo también tiene un buen desarrollo en este momento. Las uñas de los dedos de los pies ya son visibles. Recuerden que hay 2 semanas de intervalo en el desarrollo entre el miembro superior y el miembro inferior. Aparece con mejor viabilidad y cantidad el tejido adiposo subcutáneo, por lo que el tono de piel irá perdiendo ese enrojecimiento para ya verse un poco más rosado. Ese tejido adiposo en general pues ya representa casi el 3.5 del peso corporal, no solo en la piel sino en general en todas las áreas corporales donde haya tejido adiposo de tipo blanco. La eritropoyesis esplénica aquí es importante y en este momento aparece entonces la eritropoyesis a nivel de médula ósea, es decir, que el proceso de osificación ha tenido mucha mayor profundidad y por lo tanto aparece la médula ósea roja, que será entonces el sitio inicial de formación de estas primeras células maduras en sangre. Aquí tenemos entonces un par de resonancias magnéticas nucleares con diferentes cortes, tanto sagitales como coronales a nivel fetal, que muestran entonces todos los datos que hemos mencionado. Aquí hagamos hincapié en el buen desarrollo del sistema nervioso. Ya empezamos a diferenciar sustancia gris, sustancia blanca, los diferentes componentes del encéfalo y médula espinal. También tenemos la presencia de un buen desarrollo pulmonar, de órganos abdominales. A nivel de la semana 30 a 34, pues los reflejos de tallo son algo muy interesante, el tallo cerebral como el reflejo en las pupilas, es decir, que con la luz disminuye el tamaño de la pupila y con la oscuridad aumenta, eso es propio del tallo cerebral. La coloración ya es rosada en la piel, hay una textura lisa en la piel, el tejido adiposo ha aumentado de un 3.5 a un 8% y aquí es donde mejor les va a los fetos que nacen después de las 32 semanas. Es los de mayor supervivencia, suelen complicarse un poco menos, aunque insistimos que de las 32 a las 37 semanas hay prematurez y hay riesgo de mortalidad, pero por encima de las 32 semanas la mortalidad baja siempre y cuando pues haya soporte en unidad de cuidado intensivo neonatal. Durante las semanas 35 a 38, es decir, ya en la última franja del tercer trimestre, pues lo importante es el rápido desarrollo del sistema nervioso central. Se tiene en asociación con algunas funciones motoras
que tienen estos fetos, el agarre, la orientación con respecto a la luz, el grado de madurez de ese sistema nervioso para las funciones integradoras centrales es muy importante. Eh, Aquí el tamaño del cuerpo con respecto a los perímetros cefálico y abdominal es muy simétrico, de manera que a la hora del salir por el canal del parto, si la cabeza sale, significa que el resto del cuerpo saldrá sin inconveniente. Y aquí la velocidad de crecimiento empieza a ralentizarse, a disminuirse. Un fetico que tenga aproximadamente esta edad gestacional, pues su longitud cefalocaudal será 36 centímetros. Entonces miren lo que hablábamos de la longitud cefalocaudal como un parámetro de medición de la edad fetal, el peso aproximado es de unos 3 kilos y eso implica pues que aún ha aumentado también de peso considerablemente. El tejido adiposo se duplica intensamente en este momento del desarrollo. La protrusión de la glándula mamaria es visible durante este momento. En este momento los testículos que estaban descendiendo desde el abdomen deben haber llegado al escroto. Y aquí tenemos entonces ya un recién nacido a término, sano, donde podemos observar todas estas características que hemos mencionado. Aquí tenemos un espécimen donde también vemos todo ese desarrollo que acabamos de mencionar durante el periodo final de ese tercer trimestre. Aquí tenemos también un recién nacido sano a término con todas las características que mencionamos. Aquí hagamos uso de los genitales que están visibles para mencionar que el escroto, al ser palpado por el médico, pues debe tener contenido a los dos testículos. Es importante el descenso testicular definitivo durante este periodo. Miremos también el botón mamario que estábamos mencionando. Este ser humano entonces ha alcanzado el desarrollo óptimo y pleno de ese tercer trimestre. Como habíamos mencionado, entonces podemos hacer un cálculo, hacer una predicción de la fecha probable de parto, y tenemos en cuenta la ecografía y la fecha de última menstruación. Sin embargo, esos cálculos no son altamente precisos, por lo tanto más del 10% de la población va a nacer 1 o 2 semanas después de la fecha probable que se calculó. Es decir, estas fechas no son exactas, sino van a tener un rango de variabilidad. Con respecto a un concepto importante que es la viabilidad fetal, pues hemos de comentar que esa viabilidad fetal es la capacidad que tiene un feto para poder sobrevivir fuera del útero, en el ambiente, en el espacio extrauterino. Él podía sobrevivir en el espacio intrauterino teniendo en cuenta la dependencia que tenía de la madre. Sin embargo, cuando él nazca, pues va a verse enfrentado a un medio hostil, donde tendrá que enfrentarse a una posibilidad de subsistencia por sus propios medios. Entonces ahí se tiene en cuenta mucho la edad fetal, pero también el peso corporal. Habitualmente unos fetos que tengan un excesivo peso bajo al nacer, extremadamente bajo, morirán. Y ese extremadamente bajo es por debajo de 500 gramos. Sin embargo, se tienen en cuenta que hay un alto riesgo cuando se tiene un peso entre 500 y 1000 gramos. Estos bebés hay que darles un soporte intenso en unidad de contención neonatal para que no fallezcan. Por lo tanto, la mayor supervivencia, como habíamos mencionado, está por encima de las 32 semanas, pero en otros lados del mundo la frecuencia de supervivencia entre las 22 y 25 semanas pues ha aumentado considerablemente con el desarrollo tecnológico. El bajo peso al nacer entonces se define como un peso que está por debajo de los 2500 gramos. Ese peso pues se asociará directamente con la edad gestacional, pero también
con algún tipo de restricción de crecimiento de origen materno o de origen fetal. Es importante entonces diferenciar entre los que son recién nacidos a término y los prematuros con bajo peso al nacer. ¿Por qué? Porque podemos tener un prematuro que tenga un peso acorde a la edad gestacional que tiene, y ahí no podríamos hablar de bajo peso, sino de un recién nacido prematuro. Y lo otro es pensar en el a término, es decir, el que está entre 37 y 41 semanas, pero cuyo peso no va acorde a la edad gestacional que tiene. En ese caso, entonces sí hablamos de bajo peso al nacer. Lo mismo, si tengo un prematuro cuyo peso no es concorde con la edad gestacional que tiene, pues hablo de bajo peso al nacer. Ahí es importante entonces en ese espectro de bajo peso al nacer definir adecuadamente lo que se llama pequeño para la edad gestacional o la restricción del crecimiento intrauterino. Entonces eso tendrá que ver con un recién nacido sano, con peso bajo, pero que no tiene ningún tipo de complicación. Eso se llama pequeño para la edad gestacional. Pero es diferente una restricción de crecimiento intrauterino, donde definitivamente el peso bajo está directamente asociado a patología tanto materna como fetal. Los recién nacidos post-término, como habíamos comentado, también tienen complicaciones. No solo tenemos en cuenta a los que tienen prematurez, sino también al posmaduro. Entonces, en el síndrome de posmadurez o síndrome de postérminos, pues no es infrecuente, casi 10% de las estaciones lo tienen, y eso aumenta la mortalidad, y esa mortalidad está directamente asociada con la placenta que ya ha perdido función. Hay infartos a nivel de la placenta que van a estar directamente relacionados con hipoxia perinatal, y eso puede aumentar el riesgo de mortalidad. Estos fetos tienen piel seca, pueden tener deposición que se denomina meconio, el peso puede ser excesivo, no tienen lanugo, el peso excesivo entonces les va a dificultar el nacimiento, la presencia de vermis disminuido o inexistente también los puede afectar con relación al líquido amniótico en el cual están ellos flotando. Es un recién nacido irritante, hiperalertable, es decir que él hace rato debía estar fuera de la cavidad uterina, pero se le dio excesivo tiempo ahí. En este sentido, pues cuando no hay inicio de trabajo de parto en una edad gestacional que ya es límite, es decir, 40 semanas, 41 por extremo que se le dé, pues debe inducirse el parto, debe programarse el parto, inducirlo o incluso hacer un parto por cesárea por las complicaciones que esto conlleva. Hay muchos factores que influencian el crecimiento y el peso de un feto y que son patológicos, como por ejemplo el tabaquismo. El tabaquismo, como podemos ver en esta gráfica, se asocia directamente con peso corporal disminuido con respecto a la gestacional. La gestación múltiple, como se había comentado en el capítulo de placenta y membranas fetales, es una situación de alto riesgo obstétrico que va a conllevar a peso bajo. Miremos aquí en la gráfica de gemelos cómo disminuye considerablemente el peso corporal en ambos gemelos, en uno más que en el otro. El consumo de sustancias psicoactivas y alcohol durante la gestación traen consecuencias directas sobre la disminución del peso corporal. El que haya patología funicular o haya patología a nivel placentario puede causar alteraciones de flujo fetoplacentario o uteroplacentario que pueda alterar directamente el soporte de nutrientes y de oxigenación en los tejidos fetales, que por lo tanto conllevará a un mal desarrollo celular y por lo tanto de tejidos y órganos. Los factores genéticos también son importantes, la desnutrición materna. En sí muchos otros componentes son importantes para pensar y evaluar un adecuado peso
corporal y una edad adecuada para la gestacional. Con esto finalizamos entonces lo referente al periodo fetal.